Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis titulada Análisis de la integración de los conceptos exentos en el impuesto a las ganancias en las remuneraciones del sector petrolero. Esta tesis ha sido elaborada por la especialista contadora Marcela Elisa Ortiz, Documento Nacional de Identidad número 17.336.829, quien aspira a la obtención del título de posgrado de magíster en tributación. La dirección de esta tesis ha estado a cargo del magíster Norman Ariel Williams. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador quienes se encuentran conectados para este acto. Doctora Viviana Di Pietrómica, de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Jorge Héctor Damarco, de la Universidad Nacional del Comahue. Y doctor Rodolfo Salazar Boax, de la Universidad Nacional de Córdoba. También se encuentran presentes de modo virtual la señora decana de esta facultad, magíster Mariela Martínez, y el señor coordinador de la carrera, especialista Mario Goldman Rota. La totalidad de los integrantes del jurado examinador han manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. La contadora Marcela Elisa Ortiz comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 30 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Contadora Marcela Elisa Ortiz, puede comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Se visualiza correctamente? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con la exposición del trabajo final realizado para la conclusión de esta etapa en relación a la maestría. Bueno, el trabajo se titula Análisis de la integración de los conceptos exentos en el impuesto a las ganancias en las remuneraciones del sector petrolero. ¿De qué trata este tema? Bueno, el origen del tema surge a través de la ley, la ley 26.176, promulgada el 13 de diciembre del 2006, que prevé concede un beneficio a un grupo de trabajadores del sector petrolero, le concede un beneficio que consiste en una exención en el impuesto a las ganancias por determinados conceptos, como son horas de viaje, vales alimentarios, viandas. Bueno, en esto acá se da origen, en esta ley, el tema que voy a presentar hoy. ¿Por qué me interesa este tema? ¿Por qué lo trato? Bueno, lo trato porque esta ley comprendió a un grupo de trabajadores, pero no a la totalidad de los trabajadores del sector petrolero. Entonces, en el tiempo, esta ley data del 2006, hace 15 años, se fue desfigurando, se fue desnaturalizando la exención establecida en esta ley, a través de normas convencionales, de acuerdos, de anexos, de agregados a los convenios colectivos de trabajo. Por eso trato esta ley. ¿Y por qué elegí este tema? Porque yo vivo en la provincia del Neuquén, el sector petrolero, la actividad petrolera es relevante en la provincia, la producción de petróleo y gas se centra primordialmente en lo que es la zona patagónica, y el beneficio que concede esta ley impacta de manera importante en los salarios del sector petrolero, que como yo dije, por esta actividad que se realiza en la zona, se producen fuertes inversiones de capital, hay demanda de empleo en lo que es la actividad petrolera. Por eso me pareció importante tratarla, porque hay alguna controversia desde el punto de vista legal
en lo que respecta a las consecuencias que trajo la vigencia de esta ley. ¿Cómo estructuré el trabajo? Bueno, tuve que partir del análisis de los principios constitucionales. Hice acá anclaje en lo que es los principios constitucionales y los desarrollé así en el trabajo. También fue necesario analizar el poder de los sindicatos. ¿Por qué? Porque el sindicato acá consiguió un beneficio que se concede únicamente a los trabajadores del sector petrolero. Y acá es importante resaltar que el poder sindical se ve reflejado en lo que es las negociaciones colectivas de trabajo, en las negociaciones de las escalas salariales. Y bueno, en el caso que analizamos, en este caso, el sindicato ejerció su presión, ejerció su poder, dado que esta ley surge en un contexto en el cual hubo fuertes presiones sindicales con cortes de ruta, peligraba el suministro de gas a nivel país, habían amenazas con cortar exportaciones de gas a Chile, disturbios en las destilerías. O sea, en este contexto surge esta ley. A los efectos de contextualizar, se acudió a artículos periodísticos de ese momento como para poder mostrar la realidad de ese momento. También bueno, se analizaron los antecedentes parlamentarios, el dictamen de la minoría. Fue necesario acudir a la ley de impuesto a las ganancias a los efectos de ver qué exenciones contemplaba respecto a las remuneraciones de los empleados en relación de dependencia, porque en definitiva el beneficio concedido por esta ley es aplicable a los empleados del sector petrolero, empleados en relación de dependencia. Bueno, la ley misma, las normas convencionales, cuando hablo de normas convencionales me refiero a los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo fueron analizados en relación al impuesto a las ganancias, porque si bien Ministerio de Trabajo, que es a través de la órbita en la cual se homologan los convenios colectivos, no tiene competencia en materia tributaria, sí se introducían normas a través de los convenios colectivos de trabajo regulando la materia tributaria, en definitiva. También es importante destacar que en este caso no hay jurisprudencia judicial, no hay casos que hayan llegado a la justicia. Lo único que encontré fue un dictamen del fisco, del organismo fiscal, que data del 2007. Prestemos atención la fecha, 2007, la ley es del 2006, es el único dictamen. Han pasado desde que se dictó la ley 15 años, tengamos en cuenta esto. Y bueno, y otra cuestión es que se quiso medir fue el impacto en la recaudación que había originado el conceder este beneficio, ¿sí? Bueno, esto es la estructura del trabajo. Acá presento la ley 26.176, en realidad la ley cuenta con 2 artículos, uno de forma, y este sería el único artículo que trata el beneficio que concede a los trabajadores del sector petrolero. Es importante tener en cuenta esto. Este es el único artículo, y acá es donde se establece la exención de determinados conceptos que integran las remuneraciones del sector petrolero, pero de todo el sector petrolero no, solamente de aquellos que están amparados por el convenio colectivo 396, que lo vamos a nombrar nada más que en este momento, que es el personal que desarrolla tareas, que se desempeña en el área de pozo, ¿sí? Bueno, y para reflejar, para mostrar lo que es área de pozo, esto es
una fotografía no tomada de un pozo de vaca muerta, en donde nosotros podemos ver de qué se trata trabajar en un área de pozo. Y vuelvo al artículo, la exención para qué conceptos estaba establecida. Para viajes, para horas de viaje, para viandas, para vales alimentarias. ¿Y por qué? ¿Por qué para estos conceptos? Porque tengamos en cuenta esto. Para llegar a estas áreas, los trabajadores deben desplazarse y estas horas no están dentro de lo que es la jornada laboral. Entonces, se pagan estas horas de viaje. Y también se pagan las viandas, vales alimentarios, ¿por qué? Porque acá el trabajador no tiene la posibilidad, no tiene la oportunidad de ir a la despensa de Don Miguel a comprar, o al hipermercado, o al restaurante del tío. Entonces, por eso es que estos conceptos son los que están destinados a este personal, al personal de área de pozo. Bien, entonces, sintetizando, el convenio colectivo 396 es el que está alcanzado por esta ley. Este convenio las partes que intervinieron en este convenio es la Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas, que esta federación agrupa a las asociaciones sindicales de todo el país, la Cámara de Exploración de Producción de Hidrocarburos y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales, que es la de servicios. ¿Y cuál es la actividad que regula? Y es la que se desarrolla en las áreas de pozo, ya sea perforación, terminación, reparación, intervención, producción de petróleo y gas, servicio de ecología y medio ambiente, servicio de operaciones especiales, exploración geofísica. Esto es la actividad que regula este convenio, el cual tiene este beneficio para estos trabajadores. Acá tengamos en cuenta que siempre el personal comprendido se refiere al personal, a los puestos de trabajo que están detallados, que están descritos en los anexos de este convenio. Por otra parte, también tengamos en cuenta que en el 2004 la cantidad de trabajadores comprendidos por este convenio era de 17.000 trabajadores. Si vamos al día de hoy, este número ha aumentado. El último convenio, porque este convenio tiene una vigencia hasta el 2007, pero fue reemplazado y sustituido por otros convenios que mantienen la ultraactividad de las normas. Entonces tengamos en cuenta una cosa, ese número fue aumentando de trabajadores. Hoy ronda capaz los 25.000 trabajadores. Respecto, en resumen, los conceptos exentos establecidos en la ley 26.176 están vinculados directamente a los empleados comprendidos en el convenio colectivo 396. ¿Cuáles son los conceptos? Viandas, vales alimentarios y horas de viaje. Y dijimos que los sujetos alcanzados, personal de pozo, de producción y de exploración, que trabaja en esas áreas de pozo. Bueno, como les decía, el único dictamen que tenemos del organismo fiscal es el dictamen 13, que data del 2007. Este dictamen surge a raíz de una consulta que hace una empresa que se eleva al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Trabajo la deriva al organismo fiscal. ¿Y la consulta de qué trata? La consulta es, ya 2007, personal profesional y jerárquico. El personal jerárquico y profesional no comprendido en el convenio colectivo 396, y cuando digo no comprendido es porque lo dice específicamente el mismo convenio, este personal no está comprendido en el convenio, consultan, pero sí trabaja en la actividad petrolera, consulta si está alcanzado por los beneficios que prevé la ley 26.176. A lo que responde el organismo fiscal, no. El beneficio comprende únicamente a los trabajadores expresamente enumerados en el convenio y hace referencia al convenio colectivo 396. No alcanza a este personal. No obstante esto, el 7 de agosto de 2007, hay muy cercana, una fecha muy cercana, celebra el personal jerárquico y profesional el convenio colectivo de trabajo, el 509. Bueno, este hace un convenio colectivo, el cual es homologado
por la Secretaría de Trabajo, y haciendo caso omiso del dictamen del organismo fiscal, este convenio establece un reintegro del 50% de las retenciones del impuesto a las ganancias que hubiera sufrido los trabajadores. A su vez, y les da el carácter de asignación vianda complementaria no remunerativa y también no alcanzada por el impuesto a las ganancias. Además, establece un incremento salarial con un tope de un monto, en este caso 1.500, no viene al caso, que también lo establece como horas de viaje y ayuda alimentaria. Y también aclara, no va a integrar la base imponible del impuesto a las ganancias. Y asimismo agrega otro parrafito donde dice que las empresas voluntariamente podrán disponer la extensión de dichas remuneraciones y beneficios al resto de personal de confianza y con los alcances de la Ley 26.176. Acá ya vemos que el organismo se había expedido, la Administración Federal se había expedido en un dictamen de la Dirección de Asesoría Legal diciendo no está alcanzado el personal jerárquico y profesional. El convenio colectivo de trabajo homologado establece estos beneficios, sin una norma legal que lo respalde. Ahora, traigo de referencia otro convenio colectivo de trabajo. Recuerden que en el tiempo se van reemplazando y sustituyendo los convenios colectivos de trabajo. Bueno, traigo a referencia el del 2011, homologado en el 2012. Este convenio colectivo de trabajo con fines de reafirmar, con el fin de no dejar dudas, como dice acá, con el fin de evitar inconvenientes interpretativos, traen a colación todas las normas que habían previsto la confirmación de la exención en el impuesto a las ganancias de los conceptos que habíamos visto, que cuáles eran vianda, vales alimentarios y horas de viaje. Entonces, esto expone, pone en escenario las dudas, las disidencias en la interpretación, los problemas interpretativos que trae la Ley 26.176 al comprender a los empleados solo del convenio colectivo 396, a los empleados del sector petrolero privado, no al personal jerárquico y profesional, por ejemplo. Por otra parte, tenemos otros acuerdos, esto los traigo a modo de ejemplo. Tenemos el acuerdo del 17 de diciembre del 2014, por ejemplo, en el cual se fija el pago de una cuota única y extraordinaria y adicional en un porcentaje, al cual también se le da el carácter de vianda a los efectos de no quedar alcanzado por el impuesto a las ganancias. También el pago único no remunerativo y por única vez, también para no estar alcanzado el impuesto a las ganancias se le da el carácter de vianda. Estos pagos se establecen en periodos de transición mientras se está discutiendo un nuevo convenio colectivo de trabajo, mientras se está avalando o tratando de pactar las nuevas escalas salariales. ¿Sí? En estos periodos de transición establecen estos montos en base a un porcentaje y los cuales les confieren el carácter de viandas, vales alimentarios, horas de viaje, y quedan de esa manera exentos del impuesto a las ganancias. En definitiva, ¿cuáles son los beneficios que hemos visto hasta este momento que ha obtenido a través de normas incorporadas en el convenio colectivo de trabajo, homologadas por el Ministerio de Trabajo, el personal jerárquico y profesional? El reintegro del 50% del impuesto a las ganancias dentro del concepto de vianda, fuera del impuesto a las ganancias. Asimismo, el 25% de la remuneración del personal jerárquico figura como exento en el impuesto a las ganancias debido a que ya tenían, a través de acuerdos previos, establecido que este monto, este porcentaje iba a corresponder a viandas, a vivienda y a horas de viaje.
y también los pagos por única vez de sumas no remunerativas que vimos que correspondían en estos periodos de transición mientras negociaban una nueva escala salarial. Eso sin sustento legal, eso es sin una norma legal atrás que lo respalde. Pero no solo tenemos eso, sino que también tenemos una adenda, un agregado al convenio colectivo de los trabajadores del petrolero, jerárquico y profesional, y también del convenio 396, el que estaba comprendido en la ley. Bueno, ¿y qué dice esta adenda? ¿Qué dice este agregado, este anexo al convenio? ¿Qué es lo que dice? Este anexo al convenio lo que establece es que se incorpora el pago de una suma que va a tener el carácter de zona desfavorable y que esta zona desfavorable va a tener la misma naturaleza jurídica y alcance que los conceptos definidos como viandas y horas de viaje. Acá ya la adenda se extendió en cuanto a los conceptos objeto de la exención. Ya se desvirtuó la exención establecida por la ley, ya se venía desvirtuando al alcanzar a otros sujetos no comprendidos en la ley. Bueno, todo esto es importante resaltar que esta adenda es firmada, es suscripta por el Poder Ejecutivo también. No solo es firmada por los sindicatos de gas, privado y petróleo Río Negro, Neuquén y La Pampa y el sindicato de personal jerárquico y las cámaras empresariales, sino que en esta firma, en este convenio, en este acuerdo participan Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía, y es refrendada por el Poder Ejecutivo. Y recordemos aquí que el Poder Ejecutivo tiene vedada la posibilidad de legislar en lo que es materia tributaria. Solo lo puede hacer en situaciones extraordinarias y por periodos muy cortos, y en ese caso debe estar luego refrendada por una norma legal. Bien, bueno, esto entonces se incorpora a través de la adenda una inconsistencia más, la cual no tiene sustento legal. Además, incorporan también un monto adicional equivalente al 10% de la remuneración de dichos trabajadores jerárquicos. Entonces teníamos ya un 25% que le habían dado el carácter de vianda y ahora incorporan un 10% más a través de la adenda y la zona desfavorable. Todo esto, recordemos, sin sustento legal. Por todo esto es que puedo decir, en mi opinión, en primer lugar, voy a hacer una separación, dos análisis. Uno, la ley 26.176, en mi opinión, se vulneran principios constitucionales, el principio de igualdad, de generalidad, de razonabilidad, porque no encuentro argumentos válidos en distinguir, en aplicar solo la legislación contemplar a un grupo de trabajadores del sector petrolero. Y cuando digo esto, también lo digo en relación a otras actividades, porque no lo mencioné anteriormente, pero también trabajan en esos pozos, en esas áreas de pozo, por ejemplo, personal de la construcción, UOCRA Yacimiento, que están comprendidos en otro convenio, convenio de la UOCRA, que cobran conceptos como viandas, por ejemplo, y que igualmente no se encuentran comprendidos en la exención del impuesto. Como también tenemos al personal jerárquico y profesional, que puede ser que no corresponda a todos, solo a aquellos que cobren los conceptos de vianda porque trabajan en las mismas áreas de pozo. Tal vez no a los gerentes de recursos humanos que trabajan en las oficinas de Mendoza, de Buenos Aires o de Neuquén, pero sí a los que trabajan en las áreas de pozo. Creo que merece un mayor análisis la ley. Creo que se tendría que
plantear, plantear volver a rever esta ley. Asimismo, creo que por otra parte, analizados estas normas que se incorporan en los convenios colectivos de trabajo, que son homologados por la Secretaría de Trabajo, dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, y que no tienen competencia para legislar sobre la materia tributaria, creo que transgreden el principio de legalidad, de reserva de ley. En materia tributaria sabemos que tenían que estar todos los aspectos definidos en la ley. Se vulnera, no se garantiza la seguridad jurídica. Es un marco irregular y no tiene sustento legal. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que del 2006 a la fecha han transcurrido 15 años. Han habido modificaciones a la ley del impuesto a las ganancias en otros temas y nunca, no hay ninguna reglamentación de la Administración Federal respecto a la ley. No se ha formalizado esta ley, si se extiende para todos o no. Hay una adenda suscrita por el Poder Ejecutivo. Hay normas que son inconsistentes en relación a lo que prevé la ley original y no se ha formalizado, no se ha debatido. Entiendo que la ley fue dictada en un momento en el cual fue para solucionar un conflicto social y no se ha hasta el momento debatido como corresponde y analizado en comisiones las distintas posibilidades que podrían presentarse si se analiza la ley. Bueno, respecto al impacto en la recaudación, no se pudo medir el impacto en la recaudación, no se encuentra desagregada información que permita conocer qué impacto tuvo conceder la exención a un grupo de trabajadores del sector petrolero. Creo que esto es importante decir que siempre que se establece un beneficio, es importante poder medirlo, seguirlo, a los efectos de poder en todo caso, corregirlo, a los efectos de poder decir no es válido, lo dejamos sin efecto, podemos implementar otra medida, es una herramienta de política fiscal, no. Bueno, es importante el seguimiento, el control. Bueno, como propuesta, luego de hacer el trabajo, me parece importante finalmente consagrar el beneficio en una ley a la totalidad de los asalariados del sector petrolero o de otros sectores que tengan estos conceptos que formen parte de sus remuneraciones. Me parece importante que se analice y que en todo caso se vea de ahora en adelante cómo se formaliza, para evitar inconvenientes interpretativos, para garantizar la seguridad jurídica, para garantizar la equidad. También me parece importante que una vez que se formalice el beneficio, fijar un valor máximo, fijar un tope en función de algún parámetro objetivo que se vincule al beneficio, como por ejemplo podría decir en el caso de las horas de viaje, atados al combustible, o en el caso de las viandas, atado a la variación del índice de precio del consumidor.
la ley, actualmente la ley de impuesto a las ganancias está adoptando un régimen de actualización en función de determinados parámetros. Puede considerarse alguno de esos parámetros también. Y, como decía recién, también es importante cuantificar el impacto de la medida fiscal. O sea, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un control. Bueno, creo haber presentado el trabajo y bueno, desde ya gracias por escucharme. Espero que haberme explicado correctamente. Bueno, gracias. Para mí ha sido una exposición muy clara. Yo no tengo ninguna pregunta que formular. No sé si la doctora Di Pietromica y el doctor Salazar Boax quiere preguntar algo. Yo me sumo, doctor Damarco, a sus consideraciones. Ha sido muy clara, una exposición sumamente ordenada, porque la materia es bastante específica. El tópico abordado para la tesis es muy específico, no es muy conocido, prácticamente es desconocido, salvo quienes están en esa región de nuestro país o vinculados al sector petrolero. Así que me parece bastante inédito el trabajo desde ese punto de vista. La exposición ha sido clarísima, ordenada, me gustó mucho, muy prolija, y satisfizo una de mis observaciones cuando presentamos el dictamen para considerar si la tesis podía ser defendida o no, que era esa intriga sobre un solo dictamen del fisco. Es algo increíble. Y la exposición lo dejó muy claro eso. Realmente es así, un solo dictamen, una sola opinión del fisco, a poco de entrar en vigencia esa ley y nada más, ¿no? Y bueno, y resaltar esa incidencia de los convenios colectivos no contenidos en la ley que establece el beneficio y cómo inciden tributariamente, y bueno, la verdad que excelente exposición, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por mi parte también felicitar la exposición y el trabajo. La verdad que es un tema, siempre uno trata de pensar lo mismo, un tema relevante, un tema importante, yo creo que sí, no solamente es relevante para el ámbito concreto de esta provincia y de esos trabajadores, sino que se discuten temas constitucionales relevantes y de acá pueden salir disparadas para cualquier lado de efectos tributarios si dejamos que estas cosas sigan avanzando. Y yo lo primero que pienso es, bueno, como el trabajador en cualquier rubro que se encuentre va a aplicar medidas de fuerza si al final ceden ante los sindicatos. Entonces hay que volver a poner la Constitución en su lugar, cosa que no se está haciendo en este momento en los debates parlamentarios en nuestro país. Entonces creo que es un tema relevante y que sus consecuencias son muchísimas más de las que incluso insinúa el título. El título es coherente con el objetivo. Me parece que es un tema muy complejo, especialmente poder seguir y explicar todo ese entramado normativo, y lo supo condensar muy bien y es fácil la lectura, a pesar de que es dificilísimo seguir todo ese análisis, así que la verdad que también la felicito por eso. Por ahí podría en lo formal unificar un poco las citas, pero algo como muy por encima, que por ahí están entre paréntesis, por ahí en notas, pero la verdad que muy clara la exposición. Incluso a veces usted dice cosas que luego las mejora sin decirlo. Por ejemplo, parece que se va a basar solo con Espiso, pero al final se ve que hay mucha más doctrina. Entonces uno ya empieza leyendo eso y dice, no, pero al final no era tan así. Dice que no va a usar jurisprudencia, al final nutre de jurisprudencia todos los principios y todo, entonces uno ya se queda tranquilo que en realidad no hay jurisprudencia solo de ese tema muy puntual, pero del resto sí, que le ayudan a soportar o a fundamentar el trabajo. Por eso digo que al final uno va encontrando cosas que como lector las va agradeciendo a medida que las lee. Y para finalizar, bueno, las conclusiones me parecieron muy buenas, muy entretenidas, especialmente muy interesante cuando se refiere a la parte de cuál es el costo tributario, porque al final nadie se detiene a analizar esto.
estamos analizando un presupuesto la semana pasada y no analizar cuáles son los costos fiscales, dónde viene el dinero, a dónde va. Creo que falta mucho derecho presupuestario en nuestro Congreso y en nuestras universidades, así que me parece muy interesante que lo haya tratado expresamente. Tal vez un poco largas las conclusiones, creo que las podría haber hecho un poco más cortas. Me gustaron más las conclusiones expresadas oralmente, me parecieron más ordenadas, tal vez un poco largas en el trabajo, pero muy buenas conclusiones. Una pregunta muy rápida. Si usted cree que el problema está en la ley y en la ley en sí, en los legisladores, en la interpretación que tal vez hacen los jueces, que deberían ser mejores garantes de esa interpretación, o en el Poder Ejecutivo y sus organismos que terminan elastizándola, o en todos, ¿dónde ve el mayor problema de este engranaje normativo que hace aguas por todos lados? Creo que el problema está en la ley, que genera estos inconvenientes interpretativos, porque todos se creen acreedores del beneficio y no lo son, todos al menos del sector petrolero, ¿no? Pero, y bueno, y porque creo que no contempla que otros trabajadores pueden estar en las mismas condiciones y de esta manera acceder a los beneficios, y ahí no está previsto, como el ejemplo que yo daba de los empleados de la construcción, que también trabajan en las plantas, en la construcción, en las plantas de separación, en las plantas de generación de gas, de producción de petróleo. Yo creo además que usted, sin decirlo, ha dicho muchas cosas, porque a veces son más importantes las cosas que se infieren de la exposición o se infieren de la lectura del trabajo. Aquí lo que queda muy en claro, yo creo que queda muy en evidencia, es que el poder sindical de determinados sindicatos es muy importante en la República Argentina, que el Poder Ejecutivo, por razones que no tienen nada que ver con la razonabilidad para hacer diferencias, cede ante el poder de los sindicatos. Estamos hablando de los convenios que celebran los sindicatos con el Poder Ejecutivo, que es el que los aprueba, y cómo de esa urdimbre de acuerdos surge un apartamiento muy claro de lo que decía la ley. Cómo puede dejarse de lado el principio de legalidad, que es un principio constitucional, a través de la aplicación de la ley y estos mecanismos no exactamente regulados por la Constitución, pero que el Poder Ejecutivo los emprende, los aplica, los lleva adelante ante el silencio de muchos otros. No le quiero quitar responsabilidad a los jueces, pero no hay ningún fallo porque no se ha planteado ninguna cuestión judicial todavía. Pero queda muy evidente, además, en el ejemplo que usted da, que hay un sindicato que no tiene tanto poder como el sindicato de los petroleros. La UOCRA tiene menos poder. Entonces sus trabajadores no gozan de los mismos beneficios que el Poder Ejecutivo conviene, interpretando la norma, porque la aplicación de la norma es la interpretación también, con los sindicatos. Por eso digo que de la exposición surge muy claro cuál es este mundo real de los convenios colectivos. Y la ley queda como la ley. Sí. Para mí la exposición ha sido muy buena, ha sido muy clara. Creo que esto que está dicho entre líneas me parece que es muy importante, porque no solamente en la actividad petrolera se refleja, sino en una serie de otras consideraciones que no viene de caso realizar ahora. Pero hay evidentemente un apartamiento de la Constitución, porque el principio de legalidad se ve lastimado con este tipo de acuerdos del Poder Ejecutivo con los gremios. Bueno, la felicito, ha expuesto muy bien, el trabajo es muy bueno. Yo le había pedido a Marito que le transmitiera cierta inquietud mía por las citas, pero bueno, espero que lo haya corregido. Sí, me lo marcaron. Sí. Se lo dije a Marito, simplemente porque si usted lo sube a internet o lo publica mañana, va a aparecer sin las citas donde deben estar las citas. Y me parece que sería bueno acostumbrarse a citar, porque uno cuando transcribe o cuando menciona y le adjudica a alguien que dijo algo, tiene que colocar la cita. Más allá de alguna observación que se puede hacer, porque quién sabe siguió mucho a algún autor y no a otros.
Pero bueno, eso no lo podemos criticar porque usted no dijo que fulano dijo tal cosa y no la dijo. La cita, aunque no esté, la cita es correcta, porque dijo lo que usted manifestó. Pero bueno, yo simplemente lo dije como una cuestión formal, no sustantiva. Desde el punto de vista sustancial, el trabajo está muy bien realizado y está muy bien expuesto. Así que la felicito. Bueno, muchísimas gracias. Una Muchísimas última Gracias, doctor. cosa quisiera decir a propósito de las citas, que fue una observación que también hice, personalmente la hice pensando en la posibilidad de que Marcela tuviera en un futuro la oportunidad de publicar ese trabajo. Que sería interesante porque por ahí podría motorizar una reforma legislativa o algo para modificar esta situación. Entonces, el hecho de que las citas estén bien ordenadas y parejas hace a la calidad de esa publicación. Por eso la observación en ese sentido, ¿no? En vistas o teniendo en mente que el trabajo es, como dije antes, inédito y bien merecería ser publicado. Y una última cosita que destaco, sumándome a mis colegas, al doctor Damarco y al doctor Salaza, en cuanto a bueno, las particularidades de cómo estos convenios influyen en materia tributaria y no hay pronunciamiento judicial o sobre quién recaería más la responsabilidad, dónde estaría el problema, preguntaba el doctor Salaza. También me llama la atención que el fisco no haya reaccionado frente a estos convenios, ¿no? Es algo también que es para destacar. Y reitero mis felicitaciones, Marcela, la exposición es como que hizo brillar mucho más al trabajo escrito, lo hizo lucir mucho más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé. Perdón, doctor Damarco, antes de que el jurado se retire a deliberar, la señora decana y el coordinador de la carrera desean decir unas palabras. Las escuchamos. Bueno, Marcela, felicitaciones. La verdad que yo no soy del área, ni del área tributaria, ni del área contable. Soy matemática y bueno, por esas cuestiones de la vida, soy decana de la Facultad de Economía y Administración, pero fue muy, muy clara tu exposición, así que te felicito. Y además quiero recordar que Marcela fue estudiante, es graduada de nuestra facultad, ¿no? Así que, Sí, bueno, muy contenta que hayas vuelto a especializarte, como siempre les pedimos a nuestros egresados que nuestra universidad siempre será su casa. Así que un gusto tenerte aquí y estar participando de este hermoso momento. Y bueno, vamos a esperar ahora que el jurado delibere, pero seguramente será un muy buen resultado. Felicitaciones, Marcela. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias. Y al jurado, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que hacen para colaborar con nuestras carreras. Es muy importante esta labor que es silenciosa, porque a veces cuando publicamos, bueno, son nuestros graduados que defienden sus tesis, pero los jurados tienen jurados y directores un enorme trabajo, así que un agradecimiento también para ellos. Gracias. Lo hacemos con mucho gusto y además estamos muy orgullosos de colaborar con la Universidad Nacional del Comahue. Pero muchas gracias. Marcela, buenas tardes a todos. Marcela, felicitaciones ante todo por el gran esfuerzo que has hecho a este cierre de lo que se le dice la cursada y todo lo que se difama como vía crucis de la realización del trabajo final de maestría antes tesis, ¿no? Y bueno, Norman también, muchísimas gracias, quien ha sido subdirector del trabajo final, que en cada instancia, en cada momento y en el avance
de Marcela, ahí estaba Norman firme al pie para decir por lo que hemos comentado, mira esto, ten en cuenta lo otro, determinada cuestión. Así que, Norman, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, y en particular, como dijo la señora decana, la presente es una defensa en el marco de la maestría en tributación, acá de la Universidad Nacional de Comahue, Facultad de Economía y Administración. Es una carrera muy nuevita, ya que es la hija, digamos, de la especialización, que tiene ya 22 años, y quien no casualmente el director de la presente maestría es el doctor Jorge Damarco, y uno de los fundadores de la especialización unos años antes del año 2000. Así que también es muy grato poder darle esta continuidad de la historia, ¿no? Todas las instancias, grado, especialización, maestría, etcétera. Y también todos los cursos los vamos a esperar, Marcela, que estamos dictando de manera autónoma, permitime el PNT. Así que muchísimas gracias a todos y al jurado, como siempre, por estar dispuesto, y todas las instancias que, como bien habían dicho, hay todo un trabajo atrás con el tema de los dictámenes, la aprobación del plan de trabajo final, la propuesta del director del trabajo final, etcétera. Son muchas instancias y los jurados siempre están predispuestos y con celeridad contestan por este compromiso académico profesional, altruista totalmente, porque como todas las carreras los jurados no cobran, sino que nos regalan su tiempo y su capacidad para que cada vez formemos más profesionales, y si es en la zona mejor, digamos. Así que ahora, Adriana, creo que seguimos con la deliberación del jurado. ¿Cómo es? Sí, ahora ya nos vamos entonces de Zoom con los señores profesores y bueno, ellos van a deliberar por otra plataforma en la que ahora nos conectamos. Y volveremos dentro de unos 20 minutos nuevamente por Zoom para ya dar el dictamen final a la contadora Ortiz. De la lectura del dictamen de la defensa. Sí, Adri, por favor, ya estamos grabando y vamos a salir en vivo diferido, digamos, mañana. Por favor. Habiendo finalizado la exposición del trabajo de tesis por parte de la especialista contadora Marcela Ortiz, el jurado realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. Este trabajo cumple acabadamente con el objetivo propuesto, tratándose de un tema complejo, inédito, expuesto con precisión y claridad, analizando desde el punto de vista legal los acuerdos suscritos por los sindicatos y mostrando cómo el poder de las organizaciones gremiales, en colaboración con el Poder Ejecutivo, aplican la ley, apartándose de sus disposiciones expresas y sin sustento constitucional que permita apartarse del principio de legalidad e igualdad en materia tributaria, y sin explicar la razonabilidad del distinto tratamiento tributario dispensado. Por lo expuesto, el jurado evaluador califica el presente trabajo con la calificación de 10 sobresaliente. Felicidades, Marcela. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, muy buena. Felicitaciones, Marcela. Gracias, Jorge. Y felicitaciones a Marcela y a su director. un orgullo. Gracias, felicitaciones, Marcela. Yo Un placer acompañarte. les agradezco mucho al director de tesis, a Marito, el alma vida, a la ejecutora de todo esto, Sabiana Guinó, que nos tiene mucha paciencia siempre y colabora todo el tiempo con nosotros. Y de vuelta, muchas felicitaciones, doctora Marcela Ortiz. Realmente las merece. Y ha expuesto muy bien el trabajo. A pesar de sus nervios, se ha soltado durante la exposición y realmente ha cumplido muy, pero muy a la perfección con el objetivo que era, de alguna manera, transmitir las cosas de modo claro. Usted lo ha hecho y lo ha hecho muy, pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, Felicitaciones también al director de tesis, ¿no? Al doctor Norman Williams. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias. Sí, yo le agradezco el acompañamiento desde ya. El mérito es de Marcela, así que felicitaciones para ella. Sí. Un gusto saludarlos. Gracias, profesores. Bueno, Gracias, doctor William. hasta pronto, tengan feliz Navidad, una feliz fiesta, y nos encontraremos entonces en marzo, si Marito así lo decide. Así lo decimos de los trabajos. Un abrazo, Igualmente, para todos. mucha felicidad. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mario, Adriana y Rodolfo. Felicidades también para acá por España. Feliz Navidad. Muchas gracias. Adiós. Felicidades a todos, a Cris también. Adiós. Un placer como siempre. Adiós.